Hola chicos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis teniendo un fin de semana maravilloso. Bienvenidos a un nuevo vídeo o bienvenidos al canal si sois nuevos. Yo soy Ricardo y hoy, como podréis leer por el título, vamos a hablar de Carlos Ruiz Zafón. Zafón es mi escritor favorito. Si alguna vez habéis visto este canal, si alguna vez me habéis visto hablar por Instagram, habéis hablado conmigo, sabéis que siempre estoy recomendando sus libros porque es mi autor favorito y a mí fue el autor que me hizo un lector, la verdad. O sea, yo había leído libros antes de él, pero a raíz de mi primera lectura de su obra fue cuando yo me convertí en un lector de estos de termino un libro y necesito coger otro. Evidentemente no soy el único al que le ha sucedido esto. Zafón es un autor muy popular, es un autor muy exitoso. Actualmente es uno de sus libros, del cual hablaremos después, La sombra del viento, es el tercer libro más vendido de habla hispana, únicamente por detrás de El Quijote y Cien años de soledad. Entonces, pues comprenderéis la magnitud que ha tenido este autor. Esta idea viene dada de que el otro día una chica con la que hablo mucho por Instagram, y que evidentemente también sabe que me encanta Zafón, me pidió consejos sobre cómo empezar a leerlo, porque nunca lo había hecho y estaba interesada. Y evidentemente ya le contesté a ella, pero pensé que sería un muy buen vídeo para grabar, porque después veremos que hay distintas formas de poder leerlo. Yo voy a decir dos órdenes de lectura y después el orden que seguí yo, que creo que no es un mal orden, la verdad, pero bueno, a eso ya pasamos en otro momento. Para empezar, hay que responder la primera pregunta. ¿Quién es o quién fue Zafón? Zafón fue un escritor español nacido en Barcelona en 1964. Tristemente falleció a la edad de 55 años en 2020. Zafón estudió publicidad y se dedicó a ello durante un corto periodo de tiempo, pero tras decidir que quería dedicarse exclusivamente a la literatura, dejó su trabajo y escribió El Príncipe de la Niebla, libro que consiguió que ganase el premio EDB. Este premio lo usó para cumplir uno de sus sueños de toda la vida e irse a Los Ángeles a vivir. Y pues allí tuvo su residencia hasta 2020, cuando falleció, aunque sus libros siempre se publicaban primero en España. Carlos Ruiz Zafón está considerado uno de los mejores autores españoles, si me preguntáis a mí, el mejor, pero objetivamente es uno de los mejores autores españoles porque durante la década de los 90, cuando publicó sus primeros 4 libros, consiguió que una nueva generación de lectores emergiese y comenzase a adentrarse en la lectura gracias a sus libros. Estos 4 primeros libros fueron juveniles y después pasó a una escritura más adulta, porque evidentemente pues sus fans y sus lectores, y también él como persona y su estilo, evolucionaron a un estilo más adulto. ¿Por qué Zafón consiguió tanto éxito con sus libros? En la literatura todo está ya inventado y todo está ya escrito. Entonces, ¿qué hace que los libros de Zafón tuviesen tanto éxito? Yo creo que su género, pero el hecho de que no se pueda incluir en un solo género. O sea, los libros de Zafón tienen muchísimos géneros distintos. Misterio, terror, romance, intriga, fantasía. O sea, abarca muchos géneros a la vez porque tiene un poco de todo. Yo considero que ningún libro tiene absolutamente todo, pero si hay algún libro que se acerque o alguna obra que se acerque, son las de Zafón, porque realmente tiene una mezcla de muchos géneros y lo hace de una manera tan aparentemente sencilla que es que tiene sentido. O sea, a lo mejor estás leyendo un romance y de repente pasa algo propio de un libro de ciencia ficción o de fantasía, pero que no desentona. A pesar de no ser el género principal del libro o del autor, no desentona, porque él creó su tramoya ahí de cosas y todas estaban entrelazadas tan perfectamente que tenían sentido en el libro. Los temas principales de los que trata Zafón en sus obras son el amor, eso es lo primero. Suele ser un amor trágico, porque pues si empezáis a leer sus libros veréis que todas las parejas que crea el autor atraviesan problemas debido a los misterios y al mundo fantasioso
que crea. Otro, y yo creo que es el que más me gusta a mí personalmente, es la decadencia de sus libros. O sea, no de sus libros, sino de lo que trata en sus libros. Trata mucho edificios abandonados, historias olvidadas de ciudades en las que se inspira. La mayoría de su obra está inspirada en Barcelona y trata la Barcelona gótica, la Barcelona industrial, una Barcelona olvidada por el paso del tiempo, a la que ya nadie presta atención, y lo hacen de una manera tan romántica, por así decirlo, que claro, no es posible que obtengas otra imagen de esas descripciones que no sea la decadencia. Te da pena el uso que le han dado a los edificios. Muchísimos personajes simplemente están esperando pues la llamada de Dios, por así decirlo, la muerte. Y es muy interesante cómo eso, sus tramas son oscuras. A pesar de que sus 4 primeros libros son juveniles, aún así sigue teniendo tramas oscuras, sigue teniendo elementos decadentes que creo que están muy guay. Otra cosa presente en sus libros es la muerte. Lo que digo, personajes decadentes, personajes que ya no tienen nada que vivir, que ya lo han hecho todo y que les da igual arriesgarse, o personajes que temen a la muerte. Es uno de sus principales temas, no necesariamente porque muera nadie en los libros, sino porque siempre está presente. Siempre está presente no solo en los personajes y en las personas, sino en la muerte de la memoria, la muerte de los recuerdos. Cómo a lo mejor un edificio queda incendiado y se pierde en la memoria de las personas y se pierde en los sucesos de esa época, y cuando avanza el tiempo ya nadie se acuerda del edificio, ya nadie se acuerda de la historia ni de los habitantes de él. Y es muy interesante ver cómo lo hace, porque de nuevo te deja esa sensación de desasosiego, de añoranza por algo que es que no has visitado. O sea, y yo creo que ahí es para mí donde reside el atractivo de las obras de Zafón. Y por supuesto, el mayor tema que trata es la lucha entre el bien y el mal. Zafón crea unos personajes buenos que son grises, a mi parecer, pero los malos son malvados. O sea, los malos son malos por el hecho de ser malos. Y aunque hay alguno que tiene una historia de fondo, el resto suele ser el antagonista malvado, el demonio. Y hay un personaje que es que a mí me pone los pelos de punta. Yo creo que la lucha entre el bien y el mal y la presencia del mal yo creo que diría un poco la figura del demonio incluso, está bastante presente en algunos de sus libros. ¿Qué libros publicó Zafón? Pues bueno, empezamos en 1993 con la publicación de El Príncipe de la Niebla, libro que le granjeó el premio EDB, como ya he mencionado anteriormente. Este libro trata sobre una familia que en la década de los 40, si no me equivoco, se mudan a una pequeña isla. Y pues en esa pequeña isla compran como una mansión, por así decirlo. Y esa mansión tiene un patio trasero escondido donde hay estatuas. Pero cada noche esas estatuas parecen estar en una posición distinta. Entonces el protagonista, que es el niño pequeño de esta familia que se muda, va a intentar averiguar qué misterios esconde la isla, porque nada es lo que parece. En 1994, de nuevo con EDB, publicó El Palacio de la Medianoche. Este libro se desarrolla en Calcuta, en la India. Y tiene como protagonista a un grupo de niños que viven en un sitio de acogida para niños. Y son tan amigos que tienen formado su propio grupo donde pues hacen cosas juntos, disfrutan juntos básicamente. ¿Qué pasa? Que se van a separar porque ya cumplen la mayoría de edad, entonces tienen que abandonar pues estas residencias para huérfanos donde viven. Justo antes de que se separen, al grupo llega una chica misteriosa que siempre ha vivido con su abuela porque sus padres fallecieron, y pues se mete en el grupo. Pero a esta chica le siguen cosas raras. O sea, hay misterios alrededor de ella, hay sucesos extraños. Entonces este grupo de amigos se dispone a averiguar qué sucedió en el pasado de esta familia para que todo esto le esté pasando a la chica. De nuevo, un misterio que es bastante escalofriante. A mí es uno de los libros que más miedo me da del autor, que no necesariamente me da miedo, pero sí un poquito de escalofrío, sobre todo por el antagonista del libro. Yo con este libro tengo una relación amor-odio, no es que odie el libro, de hecho,
Me gusta mucho la descripción de Calcuta que hace Zafón, y ojalá hubiese explorado más la India en sí, pero es uno de los libros que más me costó leer de Zafón porque a mi parecer creo que es uno de sus libros más tristes. Y por último tenemos, bueno, por último en la trilogía de la niebla, que ahora hablaremos de eso, tenemos de nuevo con EDB en 1995 Las luces de septiembre. De estos tres libros, yo considero que Las luces de septiembre es el más positivo, porque tiene el final más feliz, podríamos decir, pues de esta trilogía. En Las luces de septiembre, de nuevo, una familia se muda a una casa y tras la muerte del padre, del patriarca de la familia. Y la madre de la familia va a trabajar como criada, si no me equivoco, para una persona, un hombre muy rico de la zona que todo el mundo conoce y que tiene un pasado pues no del todo feliz. Con la llegada de esta familia empiezan a desaparecer personas y la hija de esta mujer que trabaja para el hombre rico se da cuenta de que algo está sucediendo. Entonces, junto a un chico del pueblo, que como ya podéis imaginar, pues van a intentar investigar qué está sucediendo y qué es lo que ocurre. La verdad que es un libro muy bonito, yo creo que es mi libro favorito de la trilogía de la niebla. Ahora, ¿por qué digo que la etiqueta de trilogía a mí no me gusta mucho? Pues porque, como habréis comprobado, estos libros no tienen nada que ver el uno con el otro. Lo que pasa que tras el éxito de algunos de los libros de Zafón, que ahora veremos como Marina o La sombra del viento, la editorial Planeta, que es la que publicó todos los libros después de la trilogía de la niebla, decidió recopilarlos como la trilogía de la niebla. Yo creo que era una estrategia de marketing porque estas obras estaban cayendo un poco en el olvido, no estaban cayendo en el olvido, pero no habían granjeado la fama de Marina o de La sombra del viento. Entonces yo creo que Planeta lo lanzó como la trilogía de la niebla para conseguir más ventas porque iba asociado el nombre del autor y además vamos, que yo lo tengo, un libro que es la recopilación de la trilogía y están los tres libros en uno. Entonces fue un poco estrategia de marketing a mi parecer. No es una trilogía porque los libros son independientes y autoconclusivos cada uno y ninguno tiene que ver con el otro. O sea, pero bueno, pues trilogía de la niebla, trilogía de la niebla. Tampoco es un nombre que sea ofensivo ni me moleste ni muchísimo menos, pero una trilogía como a lo mejor los Juegos del Hambre, pues no es. Estos son sus libros juveniles. Hay gente que mete a Marina, el siguiente libro del que voy a hablar, en juveniles, pero yo personalmente no lo hago. En 1999, mi año de nacimiento, si es que Marina y yo estábamos destinados. En mi año de nacimiento, en el 99, Zafón publica Marina, que fue ya el libro que le dio la fama que tiene hoy en día. Marina convirtió a Zafón en un escritor de referencia en España. Marina es el primer libro del autor que se centra en Barcelona y aquí empieza él su aventura por las calles de Barcelona y los libros centrados en esta ciudad. También considero que Marina es uno de los libros más góticos del autor o uno de los libros donde mejor relata o detalla la Barcelona gótica. Marina trata sobre Oscar, que es un niño que vive en un internado y cada vez que puede se escapa para descubrir su ciudad. Le gusta ir por Barcelona, ir descubriendo callejones, edificios olvidados. De nuevo volvemos a esa temática del olvido, de palacetes, edificios, callejones que antes eran muy concurridos pero que hoy en día han caído en el olvido. Una Barcelona decadente, pues al protagonista le gusta descubrir estas cosas. Y un día descubre una mansión en la que se adentra y se queda con un reloj. Pero sale corriendo porque nota que están sucediendo cosas raras en esa mansión. Al día siguiente decide regresar a la mansión y dejar el reloj por miedo a que le suceda algo porque ya le ha metido un amigo suyo el miedo en el cuerpo y tal. Entonces, al regresar, descubre a Marina, que es la chica que vive en esa mansión. A partir de este momento, Oscar y Marina se hacen inseparables y empiezan a vivir aventuras juntos. Pero la más importante es cuando Marina decide mostrarle a Oscar un misterio que ella misma ha descubierto. Y es que el último domingo de cada mes, en un cementerio cercano que Oscar y Marina visitan, una mujer se baja de un coche de caballos y deja una rosa negra en una tumba que no tiene ni nombre ni fecha. Simplemente tiene dibujada una mariposa. Entonces, tras presenciar esto un par de veces, deciden seguir a la mujer, al coche de caballos, y se ven envueltos en un misterio que desvela
los secretos de una Barcelona que ya no existe, esa Barcelona decadente, misterios que hacen peligrar la vida de ambos. A mi parecer, es el mejor libro de Zafón. O sea, a mí personalmente me encanta, es mi libro favorito de él. He de decir que también puede ser porque sea el primero que leí y porque le tengo un cariño increíble. Pero sí, a mi parecer, no conozco a nadie que no le guste este libro. Es uno de los libros más terroríficos y es uno de los libros más tristes. O sea que el que lo lea, que sea bajo su propia responsabilidad, pero yo lo recomiendo muchísimo. De nuevo, es mi libro favorito y desde que me lo leí, allá por 2015, cuando tenía 16 años, me lo leo religiosamente todos los años. De nuevo, hay gente que considera Marina juvenil, creo que sirvió un poco como puente entre la trilogía de la niebla y el cementerio de los libros olvidados, la tetralogía de la que vamos a hablar ahora. El cementerio de los libros olvidados, de nuevo, su narrativa adulta, consta de 4 libros. El primero es La sombra del viento, que fue publicado en 2001. El segundo es El juego del ángel, que fue publicado en 2008. El tercero es El prisionero del cielo, que fue publicado en 2011. Y el último, y su último libro en vida, fue El laberinto de los espíritus, perdón, publicado en 2016. Estos libros tratan una misma historia. A ver, con una misma historia me refiero a que tratan una historia que está entrelazada durante el siglo XX en Barcelona. El primer libro, La sombra del viento, trata de Daniel Sempere, que junto a su padre, pues llevan hacia adelante una pequeña librería. Su padre un día le introduce a lo que es el cementerio de los libros olvidados, que se supone que es un pequeño rincón, que no es tan pequeño, pero un rincón escondido de la ciudad de Barcelona que ha caído en el olvido y que solo unos pocos afortunados conocen. Este rincón está dedicado a que cada persona que conozca el rincón puede dejar un libro. El libro que le ha marcado, el libro que no quiere que nadie encuentre, libros malditos, libros desconocidos. Y en este cementerio de los libros olvidados, Daniel, nuestro protagonista, descubre La sombra del viento, un libro escrito por Julián Carax, que parece que no ha escrito nada más en su vida y que nadie conoce a este autor. Entonces, tras la lectura de este libro, se obsesiona un poco con Julián Carax y se propone descubrir qué sucedió con él. Como ya podréis imaginar, todo un misterio, toda una sucesión de eventos se desarrollan ante él y pues es donde surge la intriga de este libro. Este libro se desarrolla durante la década de los 40 en el siglo XX. Bueno, se me ha olvidado decir que esta saga se llama El cementerio de los libros olvidados porque los 4 libros tienen que ver con este rincón escondido de Barcelona, que es el cementerio de los libros olvidados. El segundo libro, El juego del ángel, a mi parecer, el libro de más calidad del autor. A mí me gustó mucho más que La sombra del viento, me pareció mucho más enrevesado, me pareció mucho más raro, pero a la vez con una psicología de los personajes que yo no sé, Zafón se sacó lo que viene siendo todo. O sea, él lo dio todo con este libro, a mi parecer, es objetivamente, considero que el mejor libro del autor, a pesar de que mi libro favorito sea Marina. El juego del ángel trata sobre David. David es un escritor que pues no está teniendo mucho éxito con su carrera y está siendo explotado por su editorial. Hasta que un día un personaje le ofrece un contrato. Le ofrece que escriba para él un libro. Él quiere un libro, él no sabe escribir, entonces quiere que este autor, del cual es muy fan, David, le escriba su libro. ¿Qué pasa? Que cuando acepta el contrato, David se da cuenta de que tal vez no debería haberlo aceptado. Empiezan a suceder cosas extrañas, empiezan a haber muertes a su alrededor, entonces se da cuenta de que o para o puede que su vida esté en peligro. Este libro se desarrolla durante la década de los años 20 y evidentemente es previo a La sombra del viento. Después tenemos El prisionero del cielo. El prisionero del cielo cuenta la historia de Fermín. Fermín, que no lo he dicho anteriormente, es íntimo amigo de Daniel Sempere, el protagonista de La sombra del viento. Y pues básicamente este libro se desarrolla un poco entre, yo diría que a lo mejor los años 30,
es entre El juego del ángel, el segundo libro, y La sombra del viento, el primer libro. Y en este libro vemos como Fermín vive una serie de aventuras. Fermín es uno de los personajes más graciosos de esta tetralogía, la verdad. Vive una serie de aventuras donde coincide tanto con Daniel, el protagonista del primer libro, como con David, el protagonista del segundo libro. Claro, este es un libro que sirve para entrelazar los dos primeros libros. De nuevo, El cementerio de los libros olvidados tiene un peso importante en este libro. Me gustó bastante el libro, pero yo creo que es el libro que menos me gusta del autor, la verdad, porque para mí no tuvo un peso de fondo tan grande como tienen otros libros. De nuevo, es importante leerlo porque captas mucha información del primer y segundo libro y sobre todo del tiempo que transcurre entre el primero y el segundo, pero sí, a mi parecer es el libro más flojo del autor. Por último tenemos El laberinto de los espíritus, que se publicó en 2016. Este libro se desarrolla, creo que durante la época de los 70, si no me equivoco, y su protagonista, por primera vez, tenemos una protagonista femenina y es Alicia. La verdad es que a mí me encanta Alicia, o sea, me parece un tiarrón, pero de hecho aquí está mi coño y aquí se hace lo que yo diga. A mí me gusta muchísimo como protagonista. Alicia está relacionada de nuevo con Fermín, el amigo de Daniel. Entonces Fermín es un poco el nexo que une a los tres protagonistas de estos libros. Alicia está relacionada con Fermín porque Fermín era amigo de su padre y el padre de Alicia falleció. Entonces Fermín salvó, por así decirlo, la vida de esta niña cuando ella era pequeña. Después de esto ella se convirtió en una mercenaria. Ella se convirtió en una asesina a sueldo, básicamente. De este libro no puedo revelar mucho porque revelaría bastante sobre todo el tercer libro, pero básicamente Alicia se ve envuelta en la investigación de una desaparición en la que también de cierto modo se ven involucrados Daniel y Fermín. Entonces, pues juntos, por así decirlo, tienen que pues resolver este misterio. Está muy bien, yo le di 5 estrellas, lloré con el libro y es el más gordo del autor. Entonces, estos son los libros que Zafón publicó en vida. Después está La ciudad de vapor, que es una colección de cuentos del autor. Según dicen, son todos sus cuentos. En esta colección tenemos Rosa de Fuego, que fue un cuento que Zafón publicó en 2012. En este cuento, en Rosa de Fuego, vamos a la España de la Inquisición y a la creación del cementerio de los libros olvidados. Entonces yo creo que La ciudad de vapor está muy bien para añadir y completar información que a lo mejor nos falta. Bueno, no nos falta porque todo lo necesario está en la tetralogía del cementerio de los libros olvidados, pero por si queremos información complementaria, pues este libro está muy bien y evidentemente si os gusta Zafón, pues después querréis leeros el último libro que se publicó de él, que se publicó, como ya he dicho, a título póstumo. Ahora, ¿cómo se puede leer a Zafón? La manera lógica es por orden cronológico de publicación. Y yo creo que es un buen orden si nos da un poco de nerviosismo entrar en contacto con el autor. Si queréis familiarizaros con el estilo del autor de una manera sencilla, pues lo suyo sería empezar con la trilogía de la niebla y después pasar a Marina. Yo sí considero que Marina es un punto principal de la obra de Zafón porque sigue siendo lo suficientemente sencillo de leer, pero ya te va metiendo más ese estilo intenso de Zafón. Y después pasar al cementerio de los libros olvidados en orden cronológico de publicación. Y ya por último, La ciudad de vapor. La ciudad de vapor yo sí os recomiendo leerlo lo último porque si no, no lo vais a entender. Así que este sería el primer orden, que es el que más sentido tiene, la verdad. Después hay un orden específico que mucha gente dice que se pueden leer en los libros porque una característica de los libros del cementerio de los libros olvidados es que cada libro es autoconclusivo, es decir, La sombra del viento, el misterio principal se resuelve en La sombra del viento, la trama principal del juego del ángel se resuelve en el juego del ángel, con el prisionero del cielo pasa lo mismo y con el laberinto de los espíritus pasa lo mismo. Pero hay gente que dice que se pueden leer estos libros desordenados, bueno, no desordenados, sino sin seguir el orden de publicación, porque es verdad que el primer libro, La sombra del viento, sucede en los años 40 y en el segundo libro sucede en los años 20. Hay gente que considera que se puede leer el segundo libro, El juego del ángel, que sucede en los años 20,
como primer libro, después El prisionero del cielo, que sucede entre los años 20 y los años 40, como segundo libro, y después el primer libro, La sombra del viento, como tercer libro, porque cronológicamente en la línea de tiempo que dibujó Zafón sucede el tercero, porque sucede en los años 40. Y ya por último, pues el último libro de la tetralogía, El laberinto de los espíritus. Yo no os recomiendo esto. ¿Por qué? Porque no considero que, o sea, se puede hacer y no os vais a comer spoilers. Es decir, por lo que digo, porque el primer libro pues es el primer libro y termina ahí, y el segundo libro es otra historia que está relacionada, pero realmente no, porque no hay ningún, o sea, en el segundo libro no hay ningún personaje del primer libro. Lo podéis leer y no os vais a hacer spoilers. Pero yo creo que si fue publicado de esa manera es por algo, y yo siempre lo digo. Y entonces yo recomiendo, si lo vais a leer de alguna manera, cronológicamente, no darle la vuelta ni poner el segundo el primero, el tercero el segundo, el primero el tercero, yo no lo recomiendo. Y ya después, mi método es que yo empecé por Marina. Y Marina, pues es lo que digo, tiene bastante marcado ya el estilo del autor, pero no llega a ser tan extenso como en La sombra del viento. Entonces creo que es un libro perfecto para adentrarse en Zafón. Yo después me leí El cementerio de los libros olvidados, y cuando me terminé El cementerio de los libros olvidados me leí la trilogía de la niebla. Si me preguntáis a mí, ¿qué orden recomiendas? Pues a ver, recomiendo si os queréis adentrar de lleno en Zafón, es decir, si sabéis que si os gusta os vais a leer todos sus libros, yo os recomiendo empezar o por Marina y después leer la trilogía de la niebla, o por la trilogía de la niebla y ya ir cronológicamente. No recomiendo leer a Zafón empezando por El cementerio de los libros olvidados, por el simple hecho de que tiene un estilo muy particular que yo creo que es importante conocer de antemano. Entonces yo recomendaría alguno de su literatura juvenil. De nuevo, no hace falta que te leas la trilogía de la niebla entera porque no es una trilogía, te puedes leer el segundo si quieres. Pero yo recomiendo haber leído uno o dos libros antes de meterte en el cementerio de los libros olvidados, para así ir más familiarizado y que te cueste menos leerlos. Pero al fin y al cabo podéis hacerlo como queráis. Esto es simplemente una recomendación desde mi punto de vista y mi opinión, porque yo sé que si me hubiese metido de lleno en el cementerio de los libros olvidados hubiese tenido problemas para entender al autor y para todo, porque la verdad es que no estaba familiarizado. Y bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo, la verdad. Espero que os haya gustado, espero que si queréis leeros a Zafón os haya servido. Si no lo conocéis, espero que os haya hecho querer leerlo. Para mí es un autor que significó muchísimo, su fallecimiento me entristeció de gran manera, la verdad. Pero sí, hasta aquí el vídeo. Espero de nuevo que os haya gustado. Dejadme en los comentarios si os habéis leído a Zafón, qué pensáis del autor, si me relacionáis con él o no. Y ya está. Nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.